Sí. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Bien, vamos a tener unas palabras de reflexión en esta mañana. Podemos sentar. Y vamos a leer un texto que está en Marcos, capítulo 1, de los versículos 12 al 15. Si tenéis Biblia, sería fantástico que pudieseis cogerla y seguir junto conmigo la lectura. Es una lectura breve, relativamente, pero no por breve menos importante, menos impactante. Son unos pocos versículos, 3, 4 versículos del principio del Evangelio de Marcos, pero vamos a leerlo. Marcos 1, del versículo 12 al versículo 15. Y el tema, si fuese a ponerle un título o un tema a la reflexión de esta mañana, sería Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. ¿Vale? Así que, si me permitís, vamos a leer estos versículos del principio del Evangelio de Marcos. Marcos, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, dice así: enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto, habla de Jesús. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, vino Jesús a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El pasado miércoles de esta semana empezó la Cuaresma. Fue miércoles de ceniza, ¿os acordáis? Esto es un tema que los evangélicos tratan poco, pero hay muchos cristianos, muchos millones de cristianos alrededor de todo el mundo que celebran la Cuaresma, y que el pasado miércoles hicieron un acto en el camino para celebrar el inicio de esta época del año, para celebrar el inicio de la Cuaresma, y como el miércoles de ceniza, y para un poco también celebrar y un poco subrayar este hecho, a la mesa del partimiento del pan hemos añadido un poquito de ceniza, no para que la pongáis en la frente si no queréis, ni en las manos, pero sí para recordar este hecho, para recordar que estamos en época de Cuaresma, y más adelante vamos a partir el pan y el vino también. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? Porque aunque hoy en día algunos evangélicos no suelen celebrar la Cuaresma porque suena muy católico o poco evangélico, yo creo que sí que estamos en una época interesante, adecuada, que es positivo, que reflexionemos y pensemos cuál es el verdadero sentido de esta época del año en la que estamos. ¿Por qué se celebra la Cuaresma? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué estos 40 días? ¿Qué significado tiene? Y si puede ser positivo para la experiencia cristiana de todos nosotros. Como ya sabéis, la Cuaresma son los 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta el principio de Semana Santa. Y lo que celebramos al final de este tiempo de Cuaresma es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y estos 40 días están inspirados justamente en el texto que acabamos de leer, en los 40 días que Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo, y como dice aquí que después de resistir esa tentación venían los ángeles y le servían. Y es interesante porque Marcos nos explica ya en el capítulo 1 que Jesús empieza su ministerio después de estar estos 40 días en el desierto. Así que la pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo que estar esos 40 días en el desierto para poder empezar su ministerio? ¿Por qué esos 40 días? Nada de lo que dice el Evangelio es baladí, tiene poca importancia. Todo tiene significación e importancia. Marcos es un Evangelio corto, apenas tiene unos pocos capítulos, pero todo lo que dice tiene una importancia capital. Significa algo, apunta hacia algo. Así que cuando empezamos a leer el Evangelio de Marcos y nada más empezar a leer, nos damos cuenta que Marcos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto. La pregunta obligada es: ¿por qué 40 días? Podría haber estado una semana, 3 días. Hombre, si yo tengo que estar ayunando 40 días, ¿no? Yo habría negociado con el Señor y le habría dicho: Señor, no pueden ser 2 días, 1 y medio, Señor, por favor, es que 40 días de ayuno es muy largo. El otro día estuve malo de la gripe y estuve 4 días sin comer.
y pensaba que no me podía ni poner de pie. Y digo, esos son 4 días, imagínate 40, ¿no? Tiene que ser difícil. Y la pregunta es, ¿por qué 40? ¿Por qué Jesús estuvo 40 días en el desierto? El número 40 se repite más de 100 ocasiones en la Biblia. Aparece en muchas ocasiones. Una de las primeras veces que aparece este número es en Génesis 7, cuando habla del diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio universal? Y el texto dice, porque dentro de solo 7 días más voy a hacer que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches, y ciertamente borraré de sobre la superficie del suelo toda cosa existente que he hecho. Dios, para castigar a la humanidad por la mala gestión que había hecho de la creación, le castiga con un diluvio, y este diluvio, símbolo del castigo de Dios, se nos presenta como una lluvia torrencial durante 40 días y 40 noches. Y si seguimos leyendo la Biblia, nos encontraremos que en muchas ocasiones más aparece este número 40. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, justo antes de que Dios le diera la ley, estuvo 40 días y 40 noches allí en el monte. También 40 fueron los años que estuvo Israel en el desierto. El trayecto que va desde Gosén, que era la ciudad donde estaban los judíos, hasta Canaán, es un trayecto relativamente corto, no es un trayecto muy largo. Lo podían haber hecho en una semana o en pocos días. Sin embargo, estuvieron 40 años allí. Así que esos 40 años que estuvieron en el desierto tienen un significado. De hecho, cuando Marcos, Lucas y Mateo nos hablan de esa escena de Jesús siendo tentado, nos dice que fue tentado en el desierto. Y de alguna manera lo que intentan los evangelistas cuando nos hablan de la tentación de Jesús en el desierto es que nuestra mente vaya directamente a ese momento en el que Israel estaba en el desierto. Por eso las palabras de Joana, de esa experiencia de desierto, son muy importantes. Así que, ¿por qué 40? 40 días porque esos 40 días significan o hacen referencia a los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Pero hay otro número interesante de los 40 alrededor de toda la Biblia, y es un texto del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8, y la experiencia de un profeta llamado Elías. Espero que os suene este profeta llamado Elías. Y Elías tiene un momento de duda, un momento de crisis existencial, un momento vital para él, y en ese momento vital también aparece el número 40. Os leo la escena. Dice: por fin se acostó, nos habla de Elías, y se quedó dormido debajo de la recámara, debajo de un árbol. Pero miré, ahora estaba tocando un ángel, y entonces este le dijo: levántate y come. Y cuando él miró, pues allí junto a su cabeza estaba una torta redonda sobre piedras calentadas y una jarra de agua. Y él se puso a comer y beber, y después de lo cual volvió a acostarse. Más tarde el ángel del Señor volvió enseguida otra vez y lo tocó y le dijo: levántate, come, porque el viaje es demasiado. Por tanto, él se levantó, comió y bebió, y siguió yendo por el poder de aquel alimento durante 40 días y 40 noches hasta la montaña del Dios viviente en Horeb. De alguna manera, esos 40 días de caminata fue también un tiempo de preparación de Elías para encontrarse con Dios. Hay otros números 40 en la Biblia. Por ejemplo, uno de los más famosos es el de Jonás. Todos conocemos a Jonás por la escena de ese gran pez que se lo come. Pues cuando Jonás va por fin a Nínive y le anuncia la destrucción, ¿qué les dice? Le dice que dentro de 40 días el Señor iba a destruir la ciudad. Ese número 40 allí es símbolo también del castigo de Dios para esa ciudad malvada. Así que tenemos varios números 40 en la Biblia, y es importante. Y de alguna manera, cuando Marcos nos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto en ayunas, nos está haciendo referencia a esas veces que en la Biblia se menciona el número 40, pero sobre todo a esos 40 años de Israel en el desierto. 40 años de prueba, 40 años de necesidad, 40 años en que el Señor realmente quería ver lo que había en su corazón, 40 años de hambre, porque según nos dice el libro del Éxodo, el pueblo de Israel pasó hambre allí. Así que cada vez que el pueblo de Israel pensaba en
en hambre, en ayuno, en aflicción, hacía referencia, donde venía a la cabeza, ese momento de Israel en el desierto. Y cuando Jesús entonces está, esos 40 días allí de ayuno, está haciendo referencia también a ese momento. Así que teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que Marcos coloca esos 40 días al principio del ministerio de Jesús, y sabiendo que este evangelio apunta hacia la cruz y la resurrección de Jesús en el horizonte de su obra, es normal que la iglesia primitiva empezase también celebrando 40 días antes de la Semana Santa, celebrando este tiempo, esta cuaresma. Y desde el siglo II hasta hoy, la iglesia celebra estos 40 días, celebra esta época de cuaresma, esta época de reflexión, de detenimiento, de ayuno y de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo se establecen fiestas de obligado cumplimiento para el pueblo de Israel. Nosotros creemos que hoy en día esas fiestas no son necesarias cumplirlas, pero en el Nuevo Testamento, aunque no tenemos fiestas solemnes, sí que tenemos momentos importantes, como la Semana Santa, por ejemplo, o más recientemente la Navidad. Y dentro de esa celebración de la Semana Santa, que vamos a celebrar dentro de 6 semanas, la mejor manera de prepararnos para celebrar la Semana Santa es celebrando o teniendo en cuenta el significado del tiempo de Cuaresma. Así que me gustaría animaros, aunque vuestra tradición cristiana, aunque vuestra cultura no sea el de celebrar la Cuaresma o de marcaros una cruz de ceniza en la frente o ayunar durante la Cuaresma o no comer carne los viernes porque os suene como de otra época o distinto, sí que me gustaría animaros en esta mañana a que reflexionemos y pensemos el significado de esta celebración que ha acompañado a la iglesia desde el principio. Estos 40 días, lo que significan y lo que nos evoca justamente en la persona de Jesús. Realmente, cuando la iglesia decide empezar a celebrar estos 40 días, el referente es Jesús y lo que Él hizo y lo que Él experimentó. ¿Y qué fue lo que Jesús experimentó durante estos 40 días? Según lo que nos dice el evangelista Mateo, Jesús, cuando estuvo en el desierto, experimentó varias pruebas y tentaciones. Y el evangelista nos habla en concreto de 3 pruebas que experimentó Jesús, y me gustaría hablar de eso en este momento. Las 3 pruebas, 3 tentaciones que Jesús experimentó en el desierto, que son 3 tipos comunes de pruebas que las personas experimentamos hoy en día y que los creyentes podemos experimentar hoy en día. En primer lugar, después de los 40 días que Jesús estuvo en ayuno en el desierto, como es normal, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, así que el diablo se le aparece y le tienta con la comida y le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan porque tienes hambre. ¿Qué le contesta a Jesús? Jesús le contesta que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros entendemos exactamente qué quiere decir eso. Esto no es tanto una prueba de comida, sino una prueba de sustento y de confianza. Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta época de Cuaresma es: ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro sustento? Realmente, ¿a partir de qué estamos dejando que nos sustente nuestra alma y nuestra existencia? Por ejemplo, muchos creyentes, comentaba ayer con una persona, muchos creyentes dedican mucho tiempo a las redes sociales y toda su información del mundo, de noticias o lo que sea, viene a través de las redes sociales. En la Cuaresma es un buen momento para hacer un ayuno, y a lo mejor no haces ayuno de pan o de comida, pero sí puedes hacer ayuno de algo que te dedique mucho tiempo, como las redes sociales o algo que distraiga tu vida. Así que en este tiempo de Cuaresma, una buena pregunta que podemos hacernos es: ¿qué nos está alimentando? ¿Cuál es nuestro sustento? ¿De dónde viene la comida, el alimento que estamos teniendo? Y lo que deberíamos hacer como creyentes es dejar que nos alimente, que nuestro alimento venga de la palabra de Dios, que es lo que dice Jesús. Así que me gustaría animaros en este tiempo de Cuaresma a alimentarnos de la palabra de Dios, y me gustaría retaros también durante este tiempo, durante estos 40 días de preparación para la Semana Santa, que podamos hacer algo que se solía hacer en la iglesia primitiva, que era
leer el Evangelio de Marcos. La iglesia primitiva, en los 40 días antes de la Semana Santa, lo ocupaba en la lectura, meditación y reflexión de este Evangelio. Así que me gustaría proponeros eso, que nuestro alimento sea la palabra, como dice Jesús, y que nos alimentemos del Evangelio y, ¿por qué no?, que hagamos como la iglesia primitiva y leamos el Evangelio de Marcos. La segunda tentación que Jesús experimenta tiene que ver también con la confianza. Nos dice el texto de Mateo que el diablo lo llevó al pico más alto del templo y allí le dijo que se tirase, porque dice la Biblia que a los que somos hijos de Dios, el Señor enviaría a sus ángeles a protegernos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y Jesús entonces le contesta que la confianza del creyente no debe basarse en poner a prueba al Señor. No debemos basar nuestra vida, nuestra experiencia en poner a prueba al Señor. Y Jesús dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y para entender esto, me gustaría hacer una pregunta. Imaginaros que empezáis a salir con una persona a la que queréis mucho, ¿no? Que estáis enamorados de una persona y esa persona tiene que conducir 1 hora para veros. Y conduce 1 hora de camino con su coche, llega a vuestra casa, os ve nada, 10, 15, 20 minutos y luego tiene que volver otra hora de camino hasta su casa. Y hace eso cada día para veros al menos unos minutos. Si una persona hace eso por vosotros, ¿le exigiríais otra prueba de amor, otra prueba de cariño? Alguien que conduce 1 hora para veros unos minutos y luego tiene que conducir otra hora hasta su casa, le diríais, oye, pues pruébame más tu cariño, ¿no? O sea, no tengo claro que me quieras. ¿Le exigiríais otra prueba de cariño? Yo creo que no. Pues el Señor nos dio una extraordinaria prueba de amor muriendo en la cruz por nosotros. Y si Dios murió en la cruz por nosotros, ¿por qué tenemos que exigirle o pedirle que nos pruebe que nos quiere? ¿No? Él ya nos dio la mayor prueba de amor muriendo por nosotros en la cruz. Así que creo que el creyente tiene que estar confiado en el amor de Dios por lo que Él ha hecho. Y durante este tiempo de Cuaresma, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente para entender realmente el significado, la trascendencia del sacrificio de Jesús en beneficio, muchas gracias, en beneficio nuestro. En tercer lugar, la tercera tentación es la prueba del éxito. El diablo dice que llevó a Jesús a un lugar muy alto, un pico muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si me adoras, si te postras delante de mí y me adoras. Lo que estaba haciendo el diablo aquí era concretamente proponiendo el éxito sin sacrificio, la redención sin cruz, llegar hasta la meta sin el sacrificio necesario, una victoria sin sacrificio, entrar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, la redención sin la cruz. Pero Jesús tiene muy claro su enfoque y Jesús le dice, al único que hay que adorar es al Señor. El único que tiene que recibir nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra admiración es el Señor. Los creyentes no podemos caer en la trampa del éxito sin implicación, sin sacrificio, la trampa del éxito sin la cruz, la trampa del éxito sin, como dice el Señor también en Marcos y en Mateo y en Lucas, coger nuestra cruz y seguirle cada día. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo exactamente para eso, para intentar recordar la implicación de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él hizo, el significado de lo que Él hizo, y no dejar que esas 3 tentaciones de Jesús nos pasen por encima. La tentación del alimento, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De la palabra de Dios? Si no es así, alimentémonos de la palabra de Dios. La tentación de poner a prueba el amor del Señor. El Señor ya nos mostró que nos quiere. No debemos poner a prueba el amor del Señor, sino que debemos que reconocer que su sacrificio en beneficio nuestro es real y es en beneficio nuestro. Y en tercer lugar, la prueba de servirle y adorarle solo a Él y no distraernos de esta empresa tan importante
que tenemos. Así que el Señor nos ayude durante este tiempo de Cuaresma a tener esto claro, a reflexionar, a analizar, a quitar de en medio cualquier cosa que nos distraiga de nuestra verdadera empresa, de nuestro proyecto de estar cerca del Señor, de proclamar, inaugurar el reino de Dios.